Debido a la creciente ola de antisemitismo en el mundo, se hace necesario considerar lo siguiente. En 1 Samuel 30, del 1 al 19, dice la Biblia que cuando David y su ejército volvían a su ciudad, la hallaron incendiada y que todas las mujeres, niños y todos desde el menor hasta el mayor habían sido tomados como rehenes por los amalequitas. Entonces David partió con su ejército a perseguir a aquella banda. Los alcanzó y destruyó a todos, menos 400 jóvenes que lograron escapar, y rescató a los rehenes. ¿Hizo David lo correcto al hacer esto? Esta historia se repite hoy en día cuando Israel fue invadido y atacado el 7 de octubre del 2023 por Hamas, quienes asesinaron a hombres, ancianos, mujeres, niños y bebés y se llevaron a más de 200 rehenes, entre ellos hombres, ancianos, mujeres y niños. Israel decide preparar su ejército y perseguir a aquellos criminales que perpetraron este hecho y a la vez recuperar a los rehenes. Este pasado sábado 8 de junio del 2024, en una operación, Israel logra rescatar a varios rehenes de las garras de Hamas. Sin embargo, el mundo se ha escandalizado porque Israel ha decidido ajusticiar a aquellos criminales y recuperar a sus rehenes, tal como David lo hizo. Así viene una creciente ola de antisemitismo que ha llegado al punto de que en mayo del presente año 2024, las Naciones Unidas decidieron votar para el reconocimiento de un Estado palestino como miembro pleno con la excusa de que es por la paz. Cabe destacar que el reconocimiento de un Estado palestino es por la iniciativa de la llamada solución de dos estados. O sea, dividir la tierra de Israel entre Israel y los palestinos, entregando a los palestinos a Gaza, Judea y Samaria, también conocido como Cisjordania o el Banco Oeste, y Jerusalén Este como capital del Estado palestino. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de dividir la tierra prometida de Israel y dividir Jerusalén? En Génesis 21, 10 al 13, la Biblia dice: por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Pero entonces, si Ismael no iba a heredar la tierra prometida, ¿dónde se establecería su nación? La Biblia dice claramente dónde. En Gálatas 4:25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. En Arabia. Arabia es lo que hoy se conoce como la nación de Arabia Saudita. ¿Y qué hay de Saúl, el hermano de Israel? Génesis 36:8 dice, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Edom es la actual nación de Jordania. La orden establecida por Dios es que iba a entregar la tierra prometida a Israel y solo a Israel. Por eso Dios ordenó a los israelitas echar fuera a todos de la tierra prometida. Solo podemos ver claramente en Números 33, del 50 al 53, 55 y 56. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá
que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. O sea, que el no echarlo fuera tiene repercusiones de un castigo severo para Israel por parte de Dios. Sigue diciendo el Deuteronomio 20, 16 al 18. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Y en Éxodo 34, 11, 12 dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. O sea, que Dios le prohibió a Israel incluso hacer alianza con aquellas naciones. Por tanto, la tan aclamada solución de 2 estados no es según la voluntad de Dios. Pero alguien dirá: hermano, usted está promoviendo apartheid. En ninguna manera. Pues Dios permitió que el extranjero pudiera residir con el pueblo de Israel, pero debía guardar la ley de Dios. Solo podemos ver el número 15, 16. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. El extranjero vendría a ser parte del pueblo de Israel, no que los extranjeros tendrían una nación aparte en medio de Israel. Ahora bien, ¿cuál es el decreto para aquellos que intentaran dividir a Israel? Joel 3, 1 y 2, 4 dice: porque en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las daré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Tiro y Sidón son la actual nación del Líbano, y el territorio de Filistea es Gaza, donde hoy habitan los palestinos. Dos de los grupos son Hezbollah y Hamas, que actualmente tienen guerra con Israel. Zacarías 12, 3, 6, 8 y 9 dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová entre ellos, delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Qué ejemplo podemos destacar de la historia moderna en cuanto a tratar de dividir a Jerusalén? El 13 de septiembre de 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo para la previsión de la creación de un Estado palestino dentro del territorio de Israel, con Yitzhak Rabin por parte de Israel, Yasser Arafat por parte de Palestina y Bill Clinton de Estados Unidos como intermediario. El 4 de noviembre de 1995, en Tel Aviv, Israel, Yitzhak Rabin es asesinado en un atentado. Pero mire esto ahora. En agosto del 2005,
debido a presiones internacionales encabezadas por Estados Unidos, el gobierno de Israel decide desalojar con su propio ejército a sus compatriotas israelíes de Gush Katif, hoy Gaza, para entregarla a los palestinos a cambio de paz. El día que fue desalojado el último israelí de la ciudad, el 23 de agosto de 2005, ese mismo día se formó el huracán Katrina sobre las Bahamas. Ese mismo día, un lugar completamente inusual para formarse un huracán. Y entró por el sur de Estados Unidos, igual que Gush Katif, que quedaba en el sur de Israel, siendo uno de los huracanes más devastadores de la historia de los Estados Unidos, con un saldo de más de 2,000 muertos. ¿Y qué pasó con el primer ministro israelí, Ariel Sharon, que ordenó el desalojo para entregar Gaza a los palestinos? Sharon sufrió en enero del 2006, cuando era primer ministro, una hemorragia cerebral que le llevó a un estado de coma permanente. Así duró en coma 8 años hasta su muerte en el 11 de enero de 2014. ¿Y recibió Israel paz a cambio de haberle entregado Gaza a los palestinos? Al contrario, desde entonces solo han recibido por parte de ellos violencia, ataques y guerra, tal y como Dios se lo había advertido. Porque los palestinos quieren todo el territorio de Israel y desaparecer del mapa a los israelitas, sin considerar lo sucedido a Amán el persa y a Hitler el nazi, que intentaron destruir a Israel y los destruidos fueron ellos. ¿Y cuál es el papel de la iglesia en todo esto? En los ejércitos de Israel no estaban los sacerdotes o levitas, porque Dios les había entregado el sacerdocio para ministrar a Dios. Pero cuando Israel salía con sus ejércitos a la guerra, ¿sabe quiénes iban a la cabeza? Los levitas, quienes iban adorando a Dios y orando para que Dios le diera la victoria a Israel. Hoy en día, ¿sabes a quiénes Dios ha constituido como reyes y sacerdotes para ministrar en su nombre? A la iglesia. Y así como los levitas iban al frente de sus hermanos del ejército de Israel, orando por la victoria de Israel, así también la iglesia debe orar por sus hermanos del ejército de Israel para que Dios le dé la victoria a Israel sobre sus enemigos. El que Dios esté enojado por un tiempo con su hijo Israel por su desobediencia no le da el derecho a nadie a golpear a su hijo Israel. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y Zacarías 2:8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. En resumen, todo esto va en concordancia con el plan divino de Dios. Primero, en Israel, la tierra prometida, solo podía habitar el pueblo de Dios y los extranjeros que decidieran convertirse al Dios de Israel, así como en la Jerusalén celestial, solo habitarán los redimidos por Dios. Y así como Israel, y no solo Israel, sino que nadie puede tener paz mientras tenga a sus enemigos en medio de ellos, así también en la patria celestial no puede existir el mal y quienes hagan el mal para que haya paz. Por eso, Agar, la esclava egipcia, que es símbolo de la esclavitud del pecado, debe quedar fuera de la tierra prometida, así como los pecadores quedarán fuera de la patria celestial. Por tanto, cuando Israel echa fuera de la tierra prometida a sus enemigos, está cumpliendo la orden dada por Dios, la cual no ha caducado, porque no es parte de la ley del levirato, sino una orden directa dada por Dios a los hijos de Israel. En conclusión, como tip o consejo, escucha muy bien el consejo. No te vayas en contra de Israel. No sigas en pos de aquellos que quieren dividir a Israel. No sea que te encuentres combatiendo contra Dios. Dios le bendiga. Amén.